Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Good morning to those who follow us on social media. Para algunos buenas tardes, para otros buenas noches. For others, good morning, or others, good evening, Depende de qué país nos sigue a través de las redes sociales. depending on where you're following us from. Y a los hermanos presentes aquí del ministerio les damos un saludo a cada uno de ustedes. And greetings to those that are here. Y estamos orando por aquellos que el día de hoy no pudieron estar presentes. And we're praying for those that are not able to attend today. Pero el día de hoy yo quisiera compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón el día de ayer en la mañana. But today I want to share a word that the Lord really put on my heart yesterday. Tenía ya el sermón preparado para compartirlo el día de hoy, I already had my sermon ready to go today, pero el Señor me dio una palabra but the Lord gave me a word, y pues comencé a trabajar el día de ayer en ella. and I began to work on it yesterday. Y esto tiene que ver con el fuego de Dios en la vida de cada uno de nosotros. And it has to do with the fire of God in each individual. Aviva el fuego de Dios en ti. Rekindle that fire of God in you. Me dio el versículo de Timoteo, pero voy a comenzar leyendo este. But he gave me Timothy, but I want to start with 1 Primera Corinthians Corintios 6, 19 al 20. chapter 6, 19 through 20. Y dice el apóstol Pablo: And the Apostle Paul is saying, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, do you ignore that your body is a temple of the Holy Spirit, el cual está en vosotros which is in you, y el cual tenéis de Dios, which you have from God, y que no sois vuestros, and that you are no longer your own, porque habéis sido comprados por precio? because you have been purchased with a price? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, Glorify God with your body and your spirit, los cuales son de Dios. which are both from God. Es bien interesante este versículo This verse is really interesting porque el apóstol Pablo está haciendo una mención. because the Apostle Paul is developing. Primero hace un énfasis diciendo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? First, he starts off with saying, are you ignoring that your body is a temple of the Holy Spirit, Y que el Espíritu Santo vive en nosotros. and that the Holy Spirit actually lives inside of you? Nosotros no tenemos una religión. So we're not talking about a religion. Nosotros no tenemos un conocimiento de Dios. We're not talking about that we have the knowledge of God. Cuando Él nos acepta como hijos, When we are accepted as children Él of imparte God, su espíritu en nosotros. He imparts into us His Entonces, Spirit. lo que nosotros tenemos de parte de Dios es su espíritu. So what we have from God is His Lo que Spirit. pasa es que algunos no desarrollamos esa relación con el Espíritu Santo como debiera ser. But some of us do not develop that Y la relationship. exhortación del apóstol es: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, And so the Apostle Paul is telling them, are you ignoring that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. which you have from God, and you are no longer Desde el your own? momento en que tú pasas a ser propiedad de Dios, The moment that you are now property of God, ya no tienes el libre albedrío que tenías antes, you don't have the stuff that you had porque before, ya perteneces al Señor. because now you belong to God. Porque habéis sido comprados por precio, Él te compró y te redimió con su sangre. Because you have been purchased with a price. Ahora dice: glorificad a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorify then God with your body and your spirit, which are both from God. Es interesante que aquí el apóstol no nombra el alma, It's funny because the Apostle Paul really doesn't mention the soul se here. enfoca en el cuerpo y en el espíritu. He talks about the body and the spirit. Es interesante, ¿verdad? And that's an interesting Y no aspect. saben por qué, ¿verdad? O sí saben. Do you know why he's not mentioning that? ¿Por qué no menciona el cuerpo? Digo, ¿por qué no menciona el alma? Why he's not talking about the soul? Porque el alma es la parte individual de cada ser humano. Because the soul is Pero you as an individual. está hablando en general: vuestros cuerpos But he's saying your bodies son propiedad de Dios. are property of God. Y el Espíritu Santo vive en nosotros, The en Holy nuestro Spirit cuerpo. dwells in you, in your body. Mientras este cuerpo esté viviendo en la tierra, While this body is living here on this earth, transporta a ese espíritu it transports that y spirit, transporta tu alma transports your soul, hasta el momento en que tiene que regresar al lugar que tiene preparado el Señor en la eternidad. until the moment it returns to that place God has El prepared in tiempo de eternity, espera antes de la resurrección, que se llama el paraíso o el seno de Abraham. which we refer to often as paradise or Abraham's bosom. Ahora bien, aquí es donde Pablo va hablando a Timoteo y diciéndole: aviva el fuego. Revive that fire, rekindle that flame. Segunda Timoteo 1:6. 2 Timothy 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
For which I counsel you to rekindle that fire, which is the gift of God in you, that was given to you by the laying on of hands. Personas religiosas no entienden esta parte So religious people read this and don't understand. porque no se les da a entender lo que verdaderamente se explica cuando el apóstol está hablando acerca de esta palabra. Because they don't realize what the Apostle Paul is saying when he wrote this. Hay algo que pasa en la imposición de las manos. You know, there's something that happens during the laying on Hay of hands. algo que pasa en la transferencia cuando Pablo dice, espero ir a vosotros y verlos When Paul says, you know, I wait to go and see you porque quiero impartirles algún don. because I want to impart to you a specific gift. Entonces, una persona A person no puede impartir lo que no tiene. cannot impart what they do not have. Si una persona es religiosa y no tiene una relación con el Espíritu If a person is religious but doesn't have a relationship, y te pone manos, ¿qué te va a impartir? but they lay hands on you, what are they imparting into you? Y eso es lo importante que tenemos que saber. So we have to know that. Ahora aquí hay un joven So here's a young man, predicador a preacher. que es hijo espiritual de Pablo, He's a spiritual child of Paul, un discípulo de Pablo, a disciple of Paul. pero es interesante lo que le dice, But it's interesting here what he says, por lo cual te aconsejo which I counsel you, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. to rekindle that fire of the gift of God that is in you that was there for the Y laying on of ustedes hands. han notado que por la imposición de las manos del apóstol o de la persona que Dios ha ungido, So you've noted that when someone se lays hands on reciben a estos person, dones, you receive these gifts. esa impartición. It's an impartation. De lo contrario, no se pudiera recibir esto. Otherwise, it couldn't be received. Usted dice, no, yo me quedo en casa You'd say, no, I'll stay home. y yo, allá, si Dios me va a hablar, que me llame, me hable allá. And if God's going to speak to me, well, let him do it over there. Esto no sucede así. Well, brothers, it doesn't work No es lo like que tú that. dictas hacer, You don't get to dictate it. porque Dios no trabaja de esa manera. God doesn't work that way. Dios tiene un medio por el cual Él se mueve. God has a certain means. Él by which he estableció moves. dentro de la iglesia apóstoles, He established in the church apostles, profetas, prophets, evangelistas, evangelists, pastores, pastors, maestros, teachers, a fin de perfeccionar a los santos for the perfection of the saints, para la obra del ministerio for the work of y ministry, para la edificación del cuerpo de Cristo. and to edify the body of Entonces, Christ. la función de un ministerio apostólico o profético So that function of an apostolic or O prophetic evangelista ministry or evangelist, tiene una misión it has a vision, de impartir. to impart. Y por eso es tan importante que tú recibas primero lo que vas a impartir. So that's why you have to receive first what you're trying to share with Pablo other fue people. lleno del poder de Dios. Paul was full of the power of God. Pablo era un hombre que se movía bajo un ministerio poderoso. Paul moved through a very powerful ministry. Milagros que donde quiera que iba sucedían. Miracles happened Porque everywhere el he went poder de Dios estaba sobre él. because God's power was upon Es him. impresionante ver la vida de Pablo a través de las iglesias que estableció. You know, when you look at the life of Paul through all the churches that he established. Pero aquí le dice a Timoteo, avivar el don es una frase escrita por el apóstol Pablo. So, you know, rekindling that flame, you know, that gift of the flame, it's a A phrase by Timoteo. Paul that he wrote to Timothy. Su joven discípulo en la fe, It was a youth, his disciple in his faith. por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. For which I remind you to rekindle that fire of the gift of God, which I gave to you through the laying on of hands. Ahora, ¿por qué hay que avivar el fuego? So why do you have to rekindle that flame? ¿Qué pasa? What happens over time? Recibe el poder de Dios, You receive the power of recibe God. los dones, You receive the gifts. pero no los ejercita, You don't exercise. You don't porque use it. todavía no tiene la fe o no Maybe you don't have faith. piensa que tienes el poder de Dios para hacerlo. Maybe you don't believe God's power is in you. Pero es muy interesante que Pablo y Bernabé, But Paul and Barnabas, cuando Dios en la iglesia de Corinto les habla, when God speaks to them in the church apartarme a of Corinth, Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. you know, to apart, you know, Paul and Barnabas, because Y Barnabas. dice because I que would get después faith de for them orar too. por ellos, de imponerle manos, And after praying for them and y laying on of hands profetizar, and les prophesying, delegaron autoridad y los enviaron. they delegated authority and sent them on La their way. iglesia es la que envía, The church la sends. iglesia es la que unge, The church anoints. la iglesia es la que capacita para un ministerio. The church is the one who gives that capacity for ministry. Amén. Amen. Entonces hay que entender esto. Aviva el fuego del Espíritu Santo.
Rekindle that fire of the Holy Es un Spirit. llamado a mantener viva y activa la presencia y el poder del Espíritu Santo en el corazón del creyente. It's a calling to maintain that living and active presence and power of the Holy Spirit in your heart of every believer. Siguiendo la exhortación bíblica en 2 Timoteo 1:6. That was given to us in 2 Timothy Ahora, 1:6. ¿cómo se logra esto? So how does this happen? Esto se logra mediante la comunión constante con Dios a través de la lectura de la Escritura. This happens through constant communication with God through the Un Scripture. hijo de Dios tiene que estar leyendo constantemente la palabra de Dios. If you're a child of God, you have to be Cuando reading tú His dices es Scripture. cristiano, When you say, "Hey, I'm a Christian," es porque tú estás empapado de Cristo. it's because you're full of Christ. Cristo es la palabra de Dios encarnada. But Christ is literally the Word in No flesh. solamente la palabra se encarnó en el vientre de María, It wasn't just in the womb of Mary that ahora was se made tiene que flesh. encarnar en ti. It's got to take hold in you. Y cuando tú vas a hablar, habla con el poder de la palabra. And when you speak with Cuando the power Pablo of the fue a Word. predicar, decía, cuando fui a vosotros no fui con palabras de humana sabiduría, You know, Paul says, when I went to you, I didn't come with words of wisdom and clamor and claiming, sino con demostración del poder de Dios. but a demonstration of the power La of God. palabra es la que se predica, pero tiene que ir acompañada del poder de Dios. But that power, Tiene the que ir word is preached, acompañada de but it los needs to have milagros. power with miracles. El viernes en la conferencia o en el estudio que tenemos aquí los viernes en la noche, In Friday, we have a Bible study here at the church. y una hermana estaba dando un testimonio de cómo el Señor le sanó acerca de algo que se le apareció en un seno, una bola que se le apareció en un seno. And a sister was sharing, the different things that had happened when she had like a tumor that had developed in her breast. Y dice, pues estaba muy angustiada, muy She was very preocupada, anxious. había mucho dolor en mí, There was a lot of pain. pero el Señor vino, But God came. oramos por ella, We prayed for it, el Señor esta misma noche el dolor desapareció and the pain disappeared. y fue al doctor I went to the doctor, y el doctor verificó que no había nada. and the doctor confirmed that. Y eso es lo interesante, And that's what's que interesting. no solamente la palabra se predica, sino que la palabra está acompañada del poder de Dios. And it's not just that God's word is being preached, but it's also Lo que accompanied with the decimos, power of God. lo hacemos. We do it. What we say, we Dios do. está en nosotros. God is in us. Dios está con nosotros. God is with us. Entonces, esto se logra mediante la comunión constante con Dios a través de la lectura de la Escritura. This happens to the constant communication with God through reading Mantener el Scripture. fuego tiene que estar constante en la palabra, You have to be constantly in the Word, en la oración, in prayers, en la adoración, in worship, en el servicio service, y la participación en la comunión con los creyentes, and participation with the community of the believers, a fin de no dejar que el don divino se apague o se debilite. and to which we don't let that Si tú divine no gift turn off ejercitas or los, become si weakened. tú no ejercitas los dones, So if you don't exercise the gifts, poco a poco se comienzan a desaparecer. when you don't use them, they begin to disappear. Porque Dios te da algo para que lo uses, Because when God gives you something, it's pero for a tu useful purpose. negligencia no permite que lo haga. But you don't do it Caes en problemas porque el You get fuego into problems. de Dios comienza a apagarte en ti. because that flame Los begins to hermanos que go se out. meten a la lumbre son los que están más plogueados, siempre están más activos. The brothers who were in the flame are the ones who were active and doing things. Pero los que vienen por allá y se sientan están bien distantes del grupo, But those who become more distant from the group, no pasa nada en la vida de ellos. nothing changes in their lives. Tienen que estar conectados con la lectura, They have to be connected con with la worship, oración, with worship, con la adoración, with worship, con el servicio, with service, con la prayer, comunión con los creyentes. and community of believers. Los viernes nosotros, antes de comenzar la reunión So on Fridays, for example, before we begin that o el meeting, estudio que tenemos, the Bible study, tenemos un tiempo de compañerismo. there's a time of fellowship. Comemos juntos, We eat together. compartimos un tiempo, We share for a time. porque eso es parte de la comunión de unos con los otros, Because that's part of the de la community, relación. of the relationship. Queremos llegar, la reunión es a las 7, pero llegamos a las 6, We want it. The meeting isn't until 7, but porque we'll vamos show up a at comer 6 juntos, because we're going to eat together. porque vamos a pasar un tiempo We're going to juntos. spend time Y together. eso es lo que se recomienda para mantener el fuego de Dios. And that's for the recommendation is for the fire of God. Amén. Amen. Ahora, Pablo escribió a Timoteo desde la cárcel mientras esperaba su ejecución. Paul wrote 2 Timothy from jail while he was waiting execution. Él estaba en la cárcel. He was in jail. Ya tenía una sentencia de que lo iban a matar. He already had a death sentence. Le quedaba poco tiempo antes de su muerte. He didn't have much time left. Así que escribió esta carta profundamente So personal. he wrote a very personal letter, Una carta que sale de su corazón, one from his heart, llena de intenso y de afecto y preocupación por su querido compañero y protegido,
but had a lot of affection and worry for his beloved companion who he wanted to protect. Pablo sabía que Timoteo se enfrentaría a una enorme responsabilidad al frente de la iglesia que pastoreaba. Because Paul knew that Timothy was going to be facing great challenges Y in the church quería- that he was a pastor of. Claro, y quería animar al joven a mantenerse firme, And he wanted to encourage the youth to be firm, salvaguardando el evangelio y difundiendo el mensaje de la salvación de Jesucristo. to keep the gospel and sharing the message of salvation in Ustedes Christ. recuerdan que cuando Cristo es crucificado, Do you remember when Christ was crucified, los discípulos llenos de miedo se escondieron. the disciples, full of fear, hid. Estaban escondidos They were hiding hasta que les llegó el mensaje until a message que el came muerto ya no estaba muerto. that the dead guy was no longer dead. Fueron dos mujeres a la tumba y encontraron dos ángeles ahí. Two women went to the tomb and they saw two angels. Y me gusta mucho la frase, lo que le dijeron los ángeles a las mujeres. And I love what the angels said. ¿Por to qué them. buscáis entre los muertos al que vive? Why do you look for the living No among the está dead? aquí, He's not here. ha resucitado. He has Ve y resurrected. busca a los apóstoles y diles, Go find the disciples A and estos- tell them, cobardes que estaban escondidos. cowards. Tenían miedo que también los iban a crucificar a ellos. They thought that they would also be crucified then. Pero no fue hasta que no se confrontaron nuevamente con el Señor But until they actually saw the Lord again. y el Señor les dijo, And Jesus said to them, váyanse y no se muevan de Jerusalén go to this area and do not leave hasta que Jerusalem reciban el poder. until you receive the power. Sin el poder no se puede hacer el ministerio. Because you can't have ministry without the power. Si con el poder de Dios y con los milagros no pasan cosas, imagínense. You know, with the Sin el poder de Dios. with the power of God, that's how miracles happen. These things occur. ¿Saben ustedes una cosa? You know something? La gente le tiene miedo a las iglesias que tienen poder de Dios y unción. People are scared of churches who have that anointing and the power of God. Como cuando Moisés bajó de la montaña que su rostro era transparente, blanco y no lo podían ver a la cara Like Moses when he got down from that big mountain and porque they había couldn't see estado en his la face presencia de Dios. because he had been in God's presence. Cuando estamos en la presencia de Dios, la gente del mundo no nos quiere ver. When you're in God's presence, people in the world don't want to see. Aquí que encontramos, Pablo sabía que Timoteo se enfrentaría a una enorme responsabilidad Paul knew that Timothy would be facing a great y por challenge eso in the trata church. de informarle. And he tries to inform and Así encourage que him. mantenemos el don encendido evitando mantenemos el don encendido evitando que nuestro ser espiritual se enfríe o peor, aún se vuelva tibio. So we have to maintain that gift that lit up, that fire burning spiritually. Otherwise, it will cool or it become like Como le ocurrió a la iglesia de la Odisea. which happened to the church in Laodicea. Al Apocalipsis 3:15 al 16. In Revelation Dice la Biblia, 13:15, por cuanto no eres frío ni caliente, since you're not cold and you're not hot, te vomitaré de mi boca. I will spew you or vomit you out Ojalá of my fueses mouth. frío, I wish that you were cold, ojalá fueses caliente, or I wish you were hot. pero por cuanto eres tibio, But since you are of a lukewarm temperature, te vomitaré. I will spew you Dios no out of quiere my mouth. gente tibia, God's not looking for lukewarm quiere Christians. gente que tenga el fuego de Él. He wants that El fire poder of de God, Él. that power. Si inside eres you. hijo, tiene que tener las credenciales, If you're a son of God, you got to que es show la that, palabra y el poder. which is the word. Si no and hay the power. palabra y no hay poder, ¿qué tiene? If there's no word and there is no power, what is there? Esta mañana me conmovió el corazón un amigo, A friend moved me un this pastor morning, que tiene un gran ministerio pastor who has a great ministry. y escucha mis sermones He listens to the sermon. y dice, estaba llorando por ti esta mañana y escuchando tu sermón. And I was crying for you and praying for you this morning, listening to your sermon. Y eso me impacta mucho porque viene de alguien con tanta reputación, And that really impacted me because it was somewhat of a great de cómo reputation. personas con tanta educación, pero han sido sensibles a la palabra de Dios How people with a great training, but they've been sensitive to the voice of y God. son nobles porque And they're very noble. él tiene un doctorado He's en got a teología. doctorate in theology. Yo nomás llego a una casi como maestría I got like close to a master's, y no soy doctor, but I'm not a doctor. pero Dios me ha dado una revelación profunda acerca de su palabra. But God has given me a revelation. Y es tan hermoso cuando uno llega al altar de Dios temblando con temor y temblor, When you go to the altar of God shaking, porque sabemos que la responsabilidad que tenemos es grande, and you realize that the de responsibility of God is invertir great. tiempo en prepararnos para no tomar el tiempo de la gente. To invest that time with God, to not waste people's time. Así que avímanos la llama de la fe, So rekindle those flames. avivamos la llama de la fe
porque manteniéndonos en el ritmo del Espíritu Santo. maintaining ourselves in the rhythm Cuando of the tú andas Spirit. en el Espíritu, tú andas conectado. When you're with the Spirit, you're connected. ¿Te acuerdas que venimos a la reunión? You know, we come to the meeting, Somos tocados por el poder de Dios. we're touched by the power Nos of God. quebrantamos, We get broken down. lloramos. We cry. Algunos profetizan, Some prophesy. otros interceden, Others intercede. otros se llenan, Others are pero luego se van y poco a poco durante la semana comienza a venirse como que se apaga un poquito el fuego, ¿verdad? But then they leave, and throughout the week, that flame just Y uno starts to siente go cuando out. uno se está aislando. And you can kind of feel when people are isolating. Antes de la pandemia Before the pandemic, for example, había mucha gente que iba a la iglesia. there were a lot of people that would go to church. Después de la pandemia, After the pandemic, la iglesia perdió más de la mitad de la gente a and nivel mundial. most churches lost half of their people in a worldwide context. Los que no se murieron Those that did not die dejaron de ir a la iglesia stopped going to church. porque ya hicieron costumbre quedarse en casa. And now they're just used to not going. Y la gente va perdiendo el interés. So people begin to lose interest. Pero si tú tienes el fuego de Dios, But if you have God's tú fire, tienes que estar con la gente que tenga el fuego. you got to be with the people who have that. No te juntes con gente que anda apagada, Don't get together with people that aren't on Porque fire uno- for God, va decayendo. because you're going to be falling. ¿Sí me explico? Does that make sense? Y es lo que está diciendo el apóstol. And that's what the Apostle Paul is saying. Manteniéndonos al ritmo del Espíritu Santo, Maintaining the rhythm of the Holy siguiendo Spirit, la dirección y la guía del Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestra vida. following the direction and guidance of the Holy Spirit in all Como aspects of dice our Gálatas lives. 5:25, In Galatians 5:25. avivamos el don no apagando ni descuidando al Espíritu de Dios, sino permitiendo que prospere en nosotros como fuego vivo y ardiente. You know, that it may live, that gift may live in us, not turning off, and that the Holy Spirit of God can help us to prosper like a living and burning fire. Amén. Luego Tesalonicenses nos dice, no apaguéis el Espíritu, You know, in 1 Thessalonians says, do not turn off the Spirit, ni no menospreciéis las profecías. and do not take for granted prophecy. A Timoteo se le había dado una palabra. Timothy was given a prophetic word. A Timoteo se le dio un gran ejemplo. Timothy was given an Tenía una example. abuela y tenía una mamá cristiana You know, he had a grandma and a que lo mom. who was educaron en la fe. Christian. They raised him in the faith. Y luego tuvo un tremendo padre espiritual And then he had a great spiritual que fue el father, apóstol who Pablo. was the Apostle Paul. Tuvo tremenda formación este joven. He had a great formation this youth. Pero Pablo lloraba por él, But Paul would cry out que for him, el fuego de Dios no se apagara. that the fire of God would not turn off in him. Esa era la expresión que tenía el apóstol. That was the expression the Apostle Como en had. una ocasión dijo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. You know, to suffering those partings, Eso because, es un you know, padre espiritual because that's a spiritual que father. quiere que sus hijos se involucren en ser llenos del poder y del Espíritu Santo. Because he wants his children to be full of power and the Holy Yo Spirit. tengo que estar conectado siempre con el Señor, I have to be connected porque constantly cuando with el the Lord. Señor me necesite, yo tengo que estar Because en when the Lord el fuego. needs me, I need to be in the fire. Pero si ando apagado But if I'm turned off, y luego viene otro apagado, and then another one comes that's also turned off, se apaga the todo. whole thing's turned off. Así que le dice, no apaguéis el Espíritu, Do not turn off the Spirit. no menospreciéis la profecía, Do not, do not hold down Examinándolo prophecy. todo. Examine it all. retener lo bueno Retain the good. y obteneos de toda especie de maldad. And abstain yourself from all types of Pide evil. limpieza, A clean life. pide que uno examine lo que está hablando. Examine when someone's speaking. Yo no tengo problema que una hermana dé una profecía. I'm not bothered if a sister gives a Yo prophecy. tengo que discernir si es de Dios, no es de Dios, I gotta discern if it's si hay from que God or cancelarla not. o si hay que activarla, Do we cancel that word? Do we pray Amén. and validate it? porque uno tiene que retener lo que es de Dios. Because you gotta retain that which is Por lo from general, God. yo soy una persona que cuando recibo palabra, casi por lo general es para edificación, consolación You know, most y exhortación. prophecy is for exhortation. Casi no doy edification. palabras de juicio, It's not a judgment. It's not a porque es algo que yo condemnation. le he pedido al Señor, que yo no quiero ser un portador de malas noticias. Because I told God that's not what I want to be doing. Pero los profetas tienen que darlo como viene la palabra. But prophets often have to give the word. Y as it aunque la comes. gente no le guste, viene la palabra, Even porque if they van a don't venir. like it, it comes. Dios lo que quiere es avisarnos que vienen cosas que nos preparemos God is letting you know that things para are que happening nada, and para que prepare nada nos yourself tome por sorpresa. so nothing catches you by surprise. Ahora, ¿por qué avivar el fuego? You know, why are we trying to rekindle that fire? Presencia y poder. Presence and Lo que power. Dios quiere es que tú tengas su presencia y su poder. God wants you to have his presence, but also his power. El fuego es una metáfora de la presencia y el poder del Espíritu Santo
que nos capacita para el servicio y la vida cristiana. You see, fire is a metaphor for the presence and power of the Holy Spirit, En los, which gives us capacity for service and for the Christian life. en los días que hemos recibido acá el bautismo, llenura del Espíritu y el bautismo de fuego, In the times we receive the baptism of fire and different things that have happened, la gente me dice, pastor, es que he sentido un cambio radical en mi vida. people will tell me, Pastor, I feel something Como que supernatural in my life. los apetitos por las cosas que tenía antes ya se me están yendo. The desires I had for other things are gone. Ya como que no es mi prioridad. It's not my priority anymore. Ya como que estoy muriendo a esos deseos. I feel like those desires are Siento dying. que la maldad me repugna. That Algo evil stuff is se quemó repugnant. dentro de mí. Something burns. Eso es lo que hace el inside. fuego, purifica, That's what fire does. santifica. It purifies. Y nosotros It necesitamos ser bautizados en ese bautismo de fuego. We need to be baptized in that fire. Juan el Bautista dijo, yo bautizo aquí con agua, John the Baptizer said, I baptize with pero water, atrás de mí viene uno que yo no soy ni digno de desatar su correa de sus zapatos, but after me comes one who I'm not even worthy of untying his shoe. pero él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. He will baptize you with Holy Spirit. Algunos and with fire. dejan el solo Espíritu, Some, they hold pero no on hablan to del it. bautismo de fuego. They talk about baptism of spirit, but not in Y el fire. día de hoy Dios me dice, habla sobre el fuego. And today the Lord told me share about ¿Cómo avivar fire, el fuego en nuestra vida? how to awaken that in you. El propósito del don. The purpose of the gift. La vida cristiana debe vivirse en este fuego, The Christian life has to be lived in this fire, utilizando los dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo y no para el beneficio personal. utilizing the spiritual gifts for the edification of the body of Christ and not for personal benefit. Los dones no son para hacer negocio. It's not for business. Yo he visto a muchos profetas negociar con el don. I've seen people that move in the prophetic that start to sell this thing. Yo te di esa profecía, ahora me tienes que dar cosas porque yo fui el que te di la profecía. I gave you a prophetic word, and since I'm the one that gave it to you, you owe me something. Fuimos a un canal de televisión con un profeta For example, we went on a television station with someone who moved in the prophetic ministry, y él le dijo, ¿te acuerdas que yo fui el que te di la profecía que usted iba a estar en la televisión? and he said, "Do you remember that I told you that you would be on TV? Y el And I gave you that prophetic el word?" hombre para mantenerse en el aire pues tenía que cobrar algo porque tenía que pagar por el trabajo que hacía en el canal de televisión. And he would often have to pay for maintenance of maintaining a television program. Y finalmente este profeta no le pagó nada. But this prophet didn't pay anything to him. Yo fui el que hice un cheque y se lo di, hermano, mira, aquí está para sus gastos. I credit a check and said, "Here, this is for your expense." Pero, ¿cómo podemos nosotros utilizar el don para el beneficio propio? But you can't use God's gifts. A for Dios me money. usó para sanarte, ahora tiene que... No. God used this person to heal you. Now you got to give that person Mira, money. yo That's no not how it recibo works. absolutamente nada de la gente que me dice que I don't take a aquí dollar está, from pastor, people. Dios hizo eso a través de tu vida. God did this through your Yo life. quiero darte esto. I want to give you this. No. Yo recuerdo lo que me pasó en Guatemala. I remember in Guatemala, for example, Estábamos en un evento de líderes de una iglesia grande ahí de Mazate, pero habíamos ido a Quetzaltenango. we were there from Masate to Quetzaltenango, a big church leadership conference. Habían como 120 líderes Maybe 120 just the leaders. y me tocó ministrar el miércoles. And my time was Era to el minister último on día. Wednesday. It's the last day. Yo los demás días escuchando a la gente ahí que estaba compartiendo, The other days I was just listening to everyone else share. y yo decía, ¿qué vine? Nomás a escuchar. And I said, well, why did I make this trip all the way out here just to listen to this stuff? Y estaba como un poco inquieto, That's a little uneasy. pero el día que me tocó, But the day that it was my turn, comienzo a ministrar I began to minister, y el poder de Dios desciende sobre el lugar. and the power of God descends upon that place. Una cosa impresionante. It's an impressive thing, Le guys. dije a los ugieres, Told the ushers. nadie recibe a nadie, nadie toca a nadie. No one receives anyone, no one touches anyone. Y cuando comienzo a orar I begin to pray, y pedir el poder de Dios sobre la vida de ellos, and as for God's power, on their desciende life, la presencia de Dios con tanto impacto God's power descends on that place. que todos cayeron al mismo tiempo. Everyone fell at the same Y time. fue una presencia de Dios sobrenatural en el lugar. It was a supernatural presence of El God. apóstol estaba preocupado. The apostle was worried. Me llama y me dice, "Uf, qué tremendo. He calls it like, whoa, hey,
Y ya le dije, ¿sabes qué? No me quiero ir en el autobús, llévame de regreso. I said, I don't want to go back on the bus. Just go ahead and take me Porque back. eran 4 horas, 5 horas en un autobús. 5-hour bus ride is just not Fue ideal. terrible la subida toda. Just there's a lot of De turns. subir de Masate a Quetzaltenango, eso está terrible. When you're going up there on a big bus, it's Cuando a little llegamos busy. cuando íbamos a salir de ahí de la reunión, We're about to leave the meeting. llega un hermano, un líder de la iglesia. A leader from the church comes. Pastor, ¿te acuerdas que usted fue la persona que Dios usó el año pasado cuando viniste? Pastor, do you remember that God used you with my life, like when you came last year? Uno ora por tanta gente que uno no sabe qué You pasó. pray for a lot of people, you don't always see what happens. Y le decía, hermano, cuéntame qué pasó. Sure, brother, what's going on? ¿Se acuerda que yo le dije que tenía una niña cuadruplégica de un año y año y algo, y año y 3 meses? I told you that I had a kid who was a quadriplegic daughter, and like a year. Los and 3 doctores months. dijeron que nunca iba a caminar. And the doctors told me she'd never be able to walk. Y me abrazaba y estaba llorando el And hombre. he hugged me and he's crying. Y me dijo, usted fue la persona que Dios usó para sanar a mi hija. God used you to heal my Quiero que daughter. vayas a mi casa. I want you to go to my house. Quiero darte una ofrenda. I want to give you an offering. Y le dije, disculpa, I said, hermano, brother, I'm sorry. yo no hice el milagro. I didn't do anything. Solamente Dios me dijo que te diera una palabra. God told me to give you a word. Y solamente yo fui obediente y le dije, lea esta palabra por 3 veces al día, por 3 meses. And all I did was tell you to read this Se la word tiene que 3 leer como times, si fuera un frasco de medicina. to do it like medicine 3 Se la times a day tiene for que 3 leer months. en la mañana, se la tiene que leer al mediodía y se la tiene que leer en la And noche. you had to read it morning, midday, and lunch, and dinner. Dice, ¿qué cree, pastor? And he's like, guess what, Pastor? Yo tengo un taller tengo un almacén de zapatería donde vendo zapatos. I have an area like where I do shoes and make shoes. Y yo todos los días me levantaba sin fallar ningún día. And without missing one day, La niña no entendía todo lo que yo le leía, the little girl, she didn't understand what was happening, pero yo le leía la but palabra. I would read the word to her. Al mediodía yo cerraba mi almacén y venía a hablar, a darle la palabra a la At niña. midday, I would close the business and go and talk and pray for her. and Yo read no the word. fallé ningún día. Not one day did I miss. Y en la noche antes de dormir, And in the evening, before era sleeping, costumbre ya it was already a de habit leerle la palabra a la niña. of reading that word to her. ¿Y cuál fue mi sorpresa? What was my surprise? Faltaba una semana para 1 week was para left cumplirse los 3 meses de the asignación. 3 months to be completed. Estábamos en la sala We were in the living room. y mi niña comienza a moverse así y así, My da little girl vueltas, begins to move to the da side. vueltas, da Turning. vueltas. De repente pone las manos en el piso, Then she puts her hands on the se floor. presiona y se levanta And she pushes y herself comienza a up. caminar. And she began to walk. Pastor, quedamos nosotros fríos, no sabíamos qué hacer, gritábamos, Pastor, we were llorábamos, screaming, we were la emoción crying. era tan It grande. was so much emotion and excitement. Mi gente te quiere conocer, pastor. They want to know you, my family. They want Le to dije, know yo voy you. con una condición. I said, I will go with one condition. No me puedes dar ninguna ofrenda. You can't give me an offering, brother, okay? El hombre fue y trajo un par de zapatos. He said he got some Por lo shoes. menos, pastor, es lo Pastor. que yo vendo. This is what I sell. I make shoes. Recíbame estos. Will you receive these shoes? Y me dio un par de And he zapatos. gave me a pair of shoes. Fue tan impresionante porque toda la familia estaba ahí. I was impressed because the whole family Yo was abracé a there. esa nenita con un amor tan I profundo, held her with such a great dándole gracias a Dios por el milagro que le había hecho. thanking God for the miracle he had done in her life. Y recibe una llamada de parte del pastor, I received a word from the del pastor, apóstol, the apostle, que tenía una cruzada que comenzaba jueves, viernes y sábado. that he had a crusade that was going to be Thursday, Friday, and Saturday. Y me dice, And he tells me la gente no me quiere escuchar a mí. that they don't want to listen to me. Ya oyeron que usted está aquí en la ciudad. They heard you're in town. Ya me dijeron que por qué va a predicar usted y no lo deja que él predique. They said, he's in town. Why are you preaching? Así que So, véngase al auditorio a predicar. can you come preach El in the auditorio estaba general lleno. auditorium? It was full. Yo estoy listo para predicar. I'm ready to Ya preach. casi va. Cuando recibo una llamada de Miami de Peter. When I receive a call from Miami from Peter, Papi, necesito ayuda. Dad, I need some help. ¿Qué te pasó, Peter? What happened? Estoy con mis amigos, siempre como anda con un montón de amigos. I'm with a group of friends, always with a group of friends. Tengo 6 amigos acá. We got 6 friends. No tenemos dinero We don't para have pagar un hotel. any money to pay for a hotel. Nos quedamos del avión Our plane was delayed. We're on a different flight, y hasta mañana salimos. and it doesn't leave until the next day. ¿Qué puedes hacer? Can you do anything? Peter, yo voy a predicar ahorita. Peter, I'm about to preach. Pero recordé But I remembered
que en Cleveland, Texas, aquí cerca de but Houston, in Cleveland, Texas, near Houston, me invitaron a dar un evento, a predicar una campaña que tenían. I had preached a campaign there, Y estaba un muchacho and there was a young man que es profeta de who was Dios. a prophet from God. Cuando yo estaba predicando, el Señor me da una palabra When I was there, the Lord gives me a word, y me and dice, He tells me, ustedes no han tenido hijos, ¿verdad? "You guys haven't had any kids, right?" Me dijo, no. And He tells me, "No, I haven't. We haven't." Dice, el Señor me dice The Lord tells me que el próximo año, that the next por estas year, fechas, around these dates, estás abrazando you're going to be hugging a un varoncito a young man. que su nombre se va a llamar Samuel. His name will be Samuel. Ese hombre lloraba He con la palabra. cried. Cuando le llamo y le digo, mira, que tengo este problema en Miami, I called him until I had this necesito que situation. por in favor Miami. me preste el dinero y vaya ahí al aeropuerto. He said, can you, lend me the money to do this thing here to help? Dice, no, pastor, He said, no, brother. lo que yo puedo hacer, What I can do is, yo tengo tanta emoción I'm so excited de tu ministerio, of your que ministry, estoy tan agradecido con Dios. and I'm so thankful to God. Dije, pero no es una paga, yo te regreso el dinero. He's like, it's fine, but I'm going to pay you Pero back ¿qué here. hizo el hombre? What did he do? ¿Qué hizo? He paid for a hotel in the Miami airport in Terminal D, Ajá. which was the terminal we were flying out of the next day. So literally, you leave the hotel and that's where you fly out. And we were delayed. We had missed a flight, and we got delayed another flight. And we were supposed to be in Costa Rica that night. And yeah, so we ended up Pasó al staying otro there. día. But it was right there at the airport, and literally Pero you just cómo el walked. Señor There it was. permite situaciones. But how God allows situations to happen. This is Y or los he milagros says. son una bendición, And the miracles, they're a blessing porque Dios se mueve de una manera sobrenatural. because God moves in a supernatural Así way. que la vida cristiana debe vivirse en este fuego, And so the Christian life has to be utilizando like this los fire, dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo utilizing spiritual gifts for the edification y no of the para el body of beneficio Christ, personal. and not for personal benefit. Entonces, cuando uno entiende que lo que tiene es un regalo de Dios, When you understand that what you have is a gift que from yo no God, hice nada, that I didn't do que anything, todo lo hizo fue el Señor, that I didn't have the Lord did it, pero que yo soy el instrumento. but I'm the instrument. Recuerde, Remember, ahí está el piano, there's the piano. pero si el piano no tiene una persona que ejecuta las teclas, no hay sonido. But if the piano doesn't have someone that can play it, there's no Nosotros sound somos ese instrumento. for that instrument. Todo lo que dejamos es que Dios nos pueda tocar We just have to let God para salir la use us melodía que se necesita para hacer el trabajo. to create that melody. Somos that God instrumentos en las manos de needs. Dios. We're God's instruments. Ahora la victoria sobre el enemigo. Victory over the enemy. El avivar el fuego, la luz, la gloria y las bendiciones aumentan, When you rekindle that fire, the light, the glory, the permitiéndonos blessings, vencer al increase, enemigo. El Yeah. fuego allowing us to conquer the enemy. de Dios The fire of God vence al enemigo. conquers the enemy. Cuando llegan los endemoniados When demonic forces come or people y that are possessed, me puedo acercar hacia ellos, and I get near them y cuando pongo la mano sobre and ellos lay hands y on them, comienza a descender el fuego, calor sale. I feel heat. Ellos lo dicen después. The people will Sentí tell me un later, fuego que me I quemaba felt fire. y that sentí was que algo burning. se desprendió de mi cuerpo. And I felt something Comencé a leave my toser y a body. vomitar. I was Y tossing de este and momento coughing, he sentido una liberación total en and mi I felt vida. the deliverance in my life. ¿Por qué? Why? Porque si algo odia a Satanás, If Satan hates es el something, fuego de Dios. it's the fire Es el of God, poder de Dios. the power of God. Es un fuego sobrenatural que no se compara con la llama natural, sino es It's sobrenatural. something that can't compare. It's supernatural. Y eso es lo que hace el fuego de Dios. And that's what the Por fire of eso God el does. apóstol tenía toda la razón So the apostle had all the en reason dejarle esta recomendación a Timoteo. giving this recommendation to Timothy Aviva el don que hay en ti to por la light and imposición de las inspire manos. for the laying on of hands y activa el fuego. and activate No the deje fire. que el fuego de Dios se apague en ti. Don't let God's fire turn off. Ahora, on you. ¿cómo avivar el fuego del Espíritu Santo? How to awaken that fire of the Holy Spirit? Teniendo comunión con Dios. Having fellowship with God, Dedicar tiempo a la oración. dedicating time to Dedicar prayer, tiempo a la lectura. reading the Bible, A la meditación de la palabra. meditating on the La word, adoración. worship, La fidelidad being faithful para revivir la llama del Espíritu. to reawaken Son las that cosas que flame of necesitamos the hacer. Spirit. Hermanos, si estamos en el ministerio, estamos conectados con ello. And if we're with the Spirit, we're connected. Nos activamos de la manera que sea necesario. Busquemos We qué hacer. activate. We're looking at how to move. Pero fluyamos. We flow. Busca gente que esté ungida. Look for people that have the anointing.
Ve a tomarse un café con ellos. Have a cup of coffee. Siempre en una conversación salen cosas que nos edifican. You know, every time, different things will come Amén. in conversation. That Y esa es la edifies. necesidad que hay entre el pueblo And cristiano. that's the need we have. Ahora se requiere diligencia y esfuerzo. There's diligence, and you got to put in effort. Se requiere una acción deliberada y continua. It's a deliberate and continuous action. Así como la voluntad de entregar al fuego lo que es seco, muerto o pecaminoso en nuestra vida. It's that will of giving to that fire anything that's dry, that's Hay dead, cosas sinful in our life and Que no burning. nos sirven, There's things in our lives that aren't any que good. ya están secas dentro de nosotros. They're dried up inside. Cosas que están muertas y que las estamos reviviendo siempre. Things that we keep bringing back to life. Recuerdos del pasado, Things in our past. traumas, Trauma. dolores que vivimos en el Pain pasado, that we live in the past. pecados pecaminosos y que todavía Sinful está things. el sentimiento de culpa. And we have these feelings of guilt Y el and fuego resentment quema esas cosas, that God can burn las those things away desaparece, and make them porque es disappear. más poderoso el que está en nosotros Because it's greater than he that is in us que el que está en el mundo. than he who is in the world. Eliminar las cenizas. To eliminate those Es ashes. necesario remover las cenizas del corazón como el pecado, el fracaso, el rencor, el dolor del pasado que pueden apagar el fuego y It's important to remove the ash of the heart, the sin, failure, this anger, this pain from the past that can extinguish that flame. qué tremendo esto, ¿no? Es necesario It's remover las cenizas. necessary to remove that ash, that remnants of what's left behind. El pecado, It's that sin, el fracaso, failure, el rencor, that anger, el dolor del pasado pain in your past. que pueden apagar el fuego. They can turn off that flame. Nada que te recuerde cosas del pasado, déjelas pasar por tu mente. Don't keep reminding yourself of things from the past. Siempre que Satanás te traiga ese sentimiento de culpa, The enemy always tries to give you this guilt complex. recuerda Memories. que el Señor ya te perdonó. Remember, God forgave you already. Ya su pecado fue borrado. Your sin was erased. Nomás recuérdale a Satanás que le espera un juicio, Just remind Satan pero that que no tiene judgment ningún is derecho de estarle trayendo a la memoria But he cosas has del pasado. no right to bring those things. Por eso dice la palabra de Dios, no os acordéis de las cosas pasadas. That's why the Bible says, do not No remember those things in traigáis the a past. memoria las cosas antiguas. Do not bring those things He into aquí que memory. yo hago nuevas todas las cosas. Behold, I make all things. Esa es la vida de un cristiano That's the que Christian está con life. el fuego de Dios, Being with the fire of God. que sus intereses están enfocados en las cosas del reino de Dios. That you're focused on the things of God. Buscas las cosas de arriba y no las de la tierra. Seeking those things from above and not below. Amén. Amen. El arrepentimiento y sometimiento. To repent and to submit. Arrodillarse ante el Señor To kneel before the Lord. y pedirle que nos llene del nuevo, nos llene de nuevo Ask him to fill us again. y examinar la vida, Examine our life. arrepentirse de pecados To repent from y sin someterse a Él. and submit to God. Si hay cosas que todavía no has podido conquistar, If there's still things in your life that you haven't been able to haga un conquer, inventario. just do an inventory. Ponte unos 3 días de ayuno. Fast for a few days, 3 days. Ora al Señor Pray to God. que le muestre las cosas que todavía no has podido And sacar. talk to God about the things that are still Hay you're gente struggling que with. pasan clínicas, pasan seminarios, pero todavía tienen escorias del pasado. There's people who go through clinics or different No has things podido, and they no can't has get rid of podido this stuff sacar todo because they haven't been able to get everything out. y todavía tienen problemas en muchas cosas. And many problems arise because of that. Por eso el enemigo toma ventaja de ello. So the enemy takes advantage of that. Ahora, rechazar pensamientos negativos. Reject negative thoughts. Reconocer que las mentiras del desaliento provienen del diablo And to recognize that those lies that of discouragement are y from the rechazarlas devil activamente. and actively Estamos hablando de reject them. lo negativo que te apaga el fuego. Those negative thoughts that keep coming in. Es necesario que como hijo de Dios entienda que usted es real tesoro, As a child of God, you Nación know you're a santa. treasure. nación santa, That it's a holy nation, pueblo escogido de Dios chosen people para from God mostrar sus virtudes. to show virtue. Cuando dice el Señor que virtud salió de mí y ella sanó, That virtue came from esto me. es lo and que healed. pasa, hermano. That's what happens. Yo no olvido una vez que estábamos en Tennessee, I remember one time we were in Tennessee. era un Viernes Santo. It was a Good Friday. En ese tiempo yo era parte del ministerio del pastor Benny Hinn And that time I was on the ministry team with Pastor Benny. y éramos los pastores del ministerio. And the pastors of the ministry. Cuando llegaba la hora de la adoración, When the time of worship came, comenzaban a cantar el aleluya. they began to sing. Hallelujah. Nosotros nos mirábamos unos a otros los que estábamos en el equipo We would look at each other, those on Y- the ministry team.
muy despacito caminábamos hasta donde estaban los enfermos. And we would walk and make our way to those who were sick. Nunca se me olvida ese día que llego hacia donde está una señora en silla de ruedas. I remember I got to this lady who was in a wheelchair. La miro a ella y miro al hombre que estaba atrás de ella I see her and see the gentleman behind her. y le pregunto, ¿es usted su esposo? And I said, "Are you her husband?" Dijo, sí. He said, "Yes, I am." ¿Me permite orar por su esposo? Will you allow me to pray for your wife? No importa que yo estoy autorizado por el ministerio, Doesn't matter that I have authority from the ministry, pero yo he aprendido autoridad. but I learned levels of Yo no authority. voy a invadir la voluntad o la autoridad de una I'm persona. not there to invade anyone's will. Entonces, cuando él me dijo que sí, pastor, puede orar por mi esposa, So he said, "Yes, you can pray for my la wife." señora estaba en silla de rueda y trataba de pararse y trataba de pararse. She was in a wheelchair. She was trying to get up and trying to get up. Y el Señor me dice, no ores por ella, And the Lord tells me, "Do not pray for her. dale un abrazo. Just give her a hug." Le digo al esposo, I tell her ¿me husband, permite darle un abrazo? "Will you allow me to hug your wife?" Yes, pastor. Yes, Pastor. Me dijo sí. Entonces llego y la abrazo So I give her a hug. y como dice la Biblia, virtud salió de mí. And like the Bible says, virtue Una came fuerza from me. impresionante sentí que a través de mí pasó. I felt this Como un viento powerful recio, force pero me traspasó. behind me. And Y it la just- señora se desvaneció y se escurrió and en la it just silla. kind of like, Yo, melted yo down. quería que me tragara la tierra, you know, I wanted to. porque yo no había visto un milagro de esa magnitud. I'd never seen anything like that in my life. La señora se para She gets up. y comienza a caminar. She begins to Y no le walk. importó que estaba en la reunión, She didn't care. If the comienza a meeting gritar was going on. aleluya, She gloria a started Dios. saying, "Hallelujah, glory to God." A ella no le importaba. She didn't care what was Claro, happening. I'm like, estamos- hey, Estamos en un auditorio de unas 20,000 you know, personas. there's 20,000 people in the stadium. Everybody's quiet right now. Entonces, yo voy y le llamo al hermano de Benny, So I called Benny's brother. se llama Henry Finn. His name is Henry. Henry, Henry, come here. y llega Henry. What happened, Pedro? What happened, brother? Así habla. That's how he talks. Y le dijo, mira lo que hizo el Señor. He said, "Look what the Lord did here. Dice, wow. Déjame, me la llevo. Él se la llevó caminando, Let me take her to the platform." porque para la plataforma To the estaba platform. lejos caminar hasta allá. That was a long walk, by the way. Y yo empujando la silla de ruedas. And there I am pushing the wheelchair. Llegamos allá, yo abajo en la silla de ruedas y él arriba presentando el And I'm there milagro. with the wheelchair, and he's up there presenting the miracle that God did in her life. Le pregunta el pastor Benny, ¿cuántos años? ¿Qué pasó contigo? Pastor Benny asked her, "What happened to you?" Dice, hace 5 años tuve un accidente de tráfico. She said, 5 years ago, I was in a car accident, Desde entonces no volví a caminar. and I was never able to walk again. ¿Qué pasó hoy? What happened today? Bueno, el pastor fue y oró por mí. Well, the pastor over there came and he prayed for me. Mentirosa. Ni yo Liar. oré por ella. I didn't pray, I just hugged her. Pero ella dijo eso. But she said he prayed. Me dijo el pastor Benny, ¿está tu pastor por acá? Is your home pastor here? Dijo, sí, por allá está. He said, yes, he's here. Él había venido de North Carolina, de otro estado. Había He venido, had come no sé, por all ahí de the otro way estado. from North Carolina to Tennessee. Yo había ido de Texas And I had gone all the way from Texas a Little Rock, Arkansas. to Little Rock, through Little Rock, Arkansas. Sí. Y cuando llama al pastor, el pastor le pregunta, ¿de dónde viene? Ya le dijo que de Yeah, qué so he said, estado "Where you from?" venía. He said, "I'm from North Carolina." Luego le dijo, ¿cuánto hace que ella está en silla de ruedas? Well, how long has she been in a wheelchair? Hace 5 años. About 5 years ago. Y ya le contó que él rentó un autobús He said that he rented a bus. y se trajo un montón de gente, He brought a bunch of people. enfermos, He put up a bunch of 6 people on the bus para que la cruzada de milagros. to take him to the Miracle Crusade. Entonces yo le pregunto, Señor, So I asked, Lord, ¿por qué no la sanó allá en su iglesia? you know, why didn't you heal her in her home church? ¿Por qué la tiene que traer hasta este estado Why do you got to bring her all the way here? cuando lo podía haber hecho allá? You could have healed her in her church back there. ¿Por qué tienes que usarme a mí, yo viniendo de Texas? And I'm coming from Texas, God. Manejamos 17 horas. We drove 17 ¿Recuerdas? hours. Remember that drive? 17 horas. ¿Ah? Llevamos un grupo de personas también. And we took a group of people as well. Y entonces dijo el pastor, And the pastor said, este milagro va a cambiar la vida de muchas personas en mi iglesia. this miracle will change the lives Porque of a la many señora la people conoce todo el mundo. because everyone knows her. Entonces yo me quedé con la pregunta, Señor, ¿por qué no la sanó en la So iglesia? then I asked myself, well, God, why didn't you heal her in her home church? Y el Señor me dijo, And the Lord
Porque aquí hay una atmósfera de fe. Because there is an atmosphere. La gente que viene acá viene con fe que va a People pasar come algo. with faith, with an expectation. Amén. Amen. La segunda lugar, Secondly, hay una unción para los milagros. there is an anointing for miracles. Y le dije yo, ¿qué papel juego aquí? And I said, well, what's my role here then? Dice, yo te traje para mostrarte que para mí no hay nada I imposible. brought you here to show you that for me, nothing is impossible. Desde esa vez mi fe, From that moment on, my faith mi confianza en Él and my trust in God cambió totalmente, radicalmente. changed. Porque ya veo que para Dios no hay nada Because imposible. that's when I saw that for God, nothing is impossible. Entonces, el poder de Dios es necesario. So God's power is necessary. Ahora, no todos los ministerios pasan milagros, Not every ministry has miracles, pero hay algunos ministerios que ejecutan ese don but some use that gifting. y se mueven a través de ese don, como son los evangelistas, And they move that way. que son ungidos para predicar la palabra con anointed to poder. preach the word. Ahora, eso es lo que viene. And that's what's Uno coming. tiene que tener la obediencia. Y ahora, ¿qué sucedió con todo esto que me pasó a mí? So what happened through all this? ¿A cuántas cruzadas yo fui con el pastor o fuimos con mi esposa con el pastor Benny? I went to many crusades with my wife. Estuvimos en tantos países. We were in various countries. Aquí en Estados Unidos, ¿cuántos lugares fuimos? In the U.S., we were in many. Nosotros pagamos nuestros gastos de We paid our hotel, own comida, expenses, transportación, our own avión. hotel, transport, El ministerio nunca airplane. nos cubrió nada. We never received any money from the ministry. Una sola vez en Argentina me pagaron el hotel. One time in Argentina, they paid for the Y hotel. eso por una equivocación. And that was, I think, because it was a mistake. Porque el intérprete, que era Omar Cabrera, Because the interpreter, who was our Mark Cabrera, cuando llegó ya estaba ocupado el lugar. the place was already booked. Y él no supieron quién lo había ocupado. And they didn't know who had it filled. Y yo pienso que ese fue el cuarto que me dieron a mí. And I think that was the room they gave to me. Porque yo era el único extranjero ahí. Because I was the only Que foreigner no éramos parte del equipo. that came with them. Digo, de que había llevado el pastor con salario. Pero vimos nosotros algo maravilloso. But we saw something marvelous. Que invertimos, We invested. que trabajamos, We worked. que servimos a ministerios de poder. We served that ministry of Y que la God. unción viene por el servicio. And that service comes. Y through por service. este fuego que traigo hoy, And this fire that yo no I lo have quiero today, perder. I don't want to lose it. porque nos costó mucho. It cost us a lot. Hubo un precio muy alto que hemos tenido que We pagar. paid a high price. La gente dice, yo quiero el don que trae el pastor. Oh, I want the gift that the pastor has. Yo quiero también que los enfermos se sanen. I want the sick to be healed. Pero tú no sirves para nada. You're not serving No anything. quieres servir para You're nada. good for nothing on these things. Quiere que Dios te use, pero want que te God use to a use su you. manera. But you want God to use you Huh? in your way. Eso no funciona así. And hermano. it doesn't work like that. Dios necesita personas God needs que people estén dispuestas a darlo todo who are willing to give it all, para recibir toda la bendición. to receive all the blessings. Vivir en comunidad, Live in community. rodearse de creyentes que aviven la pasión por Jesús y mantengan esa llama encendida. To be surrounded by believers who live in that passion for Jesus and maintain their calling. It's on fire. Evitando a quienes no entienden la fe. You know, to avoiding those who don't have that. Tú te faith juntas or con gente understanding. negativa You know, like, for example, you get together with a lot of negative people. y dicen que el que se junta con lobos, He that gets together with wolves, what? ¿qué? A aullar se enseña. En resumen, avivar el fuego del Espíritu Santo es una responsabilidad personal y no dejar que ese don maravilloso se apague. So in summary, you know, to rekindle that fire of the Holy Spirit is a responsibility that's personal, and you can't leave that marvelous gift turning off in your life. Sino que activarlo para la gloria de Dios y la edificación de la You iglesia. got to activate it for the glory of God and the edification Yo of the le church. sirvo al Señor, I serve God. yo me vengo preparado. I come prepared. Si Dios trae un enfermo If God brings someone who's y hay sick, que orar por él o hay que pedir al Señor que lo sane, you got to ask God to heal them. pues estamos listos, porque el fuego de Dios está ahí. Because God's fire is there. Amén. Amen. El trabajo está que ustedes, que le digan a la gente. The work is in you. Los milagros traen a la gente. Miracles bring people. Así no se queden, pero traen a la gente. They bring people. Amén. Mm. Ahora bien, Pablo estaba muy interesado en la vida del ministerio de Timoteo And Paul was really interested in the life and ministry of Timothy. y quería asegurarse de que Timoteo utilizara eficazmente el don que se le había concedido. And he wanted to make sure that Timothy would use effectively the gift that God had given him Para la gloria de Dios. for the glory of God. No es que Pablo pensara que la fe de Timoteo era débil
o que estaba extinguiéndose, You know, it's not that Paul thought that Timothy was weak or that what was in him was going to be sino que extinguished, quería que Timoteo experimentara la plenitud del don de Dios. but he wanted Timothy to experience the fullness of God. Los dones que recibimos del Señor a través de la llenura del Espíritu Santo no nos son dados completamente desarrollados, You see, when we receive a gift from the Lord, from the fulfilling of the Holy Spirit, it's not fully developed when you receive sino it. que necesitan ser fortalecidos, madurándose a través del uso. You see, it's got to be strengthened and Escuchen mature esto, hermanos. by being used. Tienes que activarlos You y gotta tienes que activate usarlos and constantemente. use it constantly. ¿Me explico? Does that make sense? Estaba escuchando el testimonio de un hombre I was listening to the testimony of a man que andaba por la calle who was out there on the streets, y había un hombre sin pierna, and there was a man without a leg con una pierna cortada de aquí para abajo, that was cut from here down. y se arrodilló. And he got on his knees. Dijo, Señor, yo quiero ver un milagro creativo. Lord, I want to see a creative miracle. Hazle crecer la pierna a este hombre. Make his leg grow. Eso es un milagro impresionante. That's an impressive. Cuando la pierna comienza a formarse y a crecer, When that leg begins to ese form hombre and que grow. había sido cojo gritaba de la emoción. That man who was limp is like, Y ya dejó de screaming. pedir limosna y se fue a su casa caminando. And instead of begging, he went home. Hermano, qué lindo fuera si pasara en tu vida que eso sucediera. How beautiful would be things like that to happen in your life. Mira, alguien dijo esto. Someone said this. Si tú sientes pasión, If you feel passion, sientes compasión passion y sientes dolor and pain por la persona que sufre, for the person that tú tienes suffers, un llamado a la sanidad you divina. have a call for healing. ¿Entendieron? If you empathize with their Tiene pain, que haber en ti algún deseo there has to be a desire de ayudar a otros to help others, para que pidas los dones. to ask for the gifts. Los dones están, The gifts are there. pero a veces no los ejecutamos porque pensamos que no los tenemos. But sometimes we don't execute them because we don't think we Amen. have them. ¿Cómo cooperamos con el Espíritu Santo para avivar el don? So how do we cooperate with the Spirit to rekindle this gift? Avivamos el don usando el don que hemos recibido. You know, we revive this gift using the gift that we've received. Despertamos el don a través de la disciplina piadosa You know, and through that pious discipline, que produce el fruto de la naturaleza de Dios en nuestras vidas. which produces the fruit of God's nature in our lives. ¿Se acuerda que terminamos con esta palabra el domingo pasado? Do you remember that we concluded the service with this last Más el word? fruto del Espíritu es amor, But the fruit of the Spirit is love, es gozo, is joy, es paz, is peace, es paciencia, patience, es benignidad, is kindness, es bondad, es fe, faith, mansedumbre, and meekness, templanza. temperance, Contra tales cosas no hay ley. of which things there Ahora, is no ¿por qué es law. necesario tener el fruto del Espíritu? So why is it important to have the fruit of the Spirit? Porque tú sientes amor por las personas, Because you feel love porque for tú people. sientes gozo, no estás reprimido, no estás herido, no estás resentido. Because you feel joy. You're not resentful. You're not angry. No pleiteas, no hace You're conflictos. not conflict or Estás en fighting paz with con people. todas las personas. You're in peace with Tiene everyone. paciencia para aguantar, soportar y ayudar a los endemoniados. You have patience to help those. Eres people. benigna, eres bondadosa. You know, you're kind, you're Y aún uno giving. ve que la única manera de agradar a Dios es a través del fruto del Espíritu. You know, and we can only do that through the kindness of the Spirit. Lo que no viene de Él no es recibido. You know, what is not from Him, we do not La Biblia receive. dice que nuestras buenas obras llegan a ser como trapos de inmundicia. You know, because, you know, our good works have become like dirty ¿Me rags. están before siguiendo God. lo que estoy Are diciendo? you following me here? Entonces, tiene que haber cosas buenas en mí para yo poder There's got to be good things in me impartir a otros. in order to impart Tú those eres una things to fuente de others. bendición para bendecir a otros. You become a fountain of a blessing to others. Ese es el fuego que hay en ti. That's the fire. Esa es la that's in you. pasión. The passion. Eso es lo que siente. That's what you feel. Esta mañana, anoche no dormía, pasé I couldn't una sleep noche last night. larga porque eso que ni estás dormido ni despierto. Where you're not asleep, but you're not Pero estoy awake. orando I'm praying y recordando and remembering que el poder de Dios a través de la power of oración, God through prayer. cuando uno siente la presencia y el fuego de Dios That when you feel que the literalmente presence and siente the el calor. power of God, you feel the heat. y se acostumbra uno a Él y cuando no lo siente siempre me preocupo. You know, and when I don't feel it, you get worried. Y aunque no pueda dormir, yo tengo que recuperar, yo tengo que sentir el poder que I está gotta feel todavía that en mí, heat still in me porque se necesita. because El que lo ha tenido that has had it
siente cuando no lo tiene y se He knows when he desespera. doesn't have it, he gets desperate. Por eso David lloraba y decía, Señor, vuélveme el gozo de la salvación Return to me the joy of y el my espíritu salvation, noble me sustente. that noble sustaining spirit. Ahora, la unción es la persona del Espíritu Santo. So you see, the anointing is the person of the Holy El Spirit. Señor Jesucristo vino a la tierra con un propósito definido. The Lord Jesus Christ came to the earth with a defined Él vino a purpose redimir la humanidad y a destruir las obras del diablo. to redeem humanity and destroy the works of the devil. Durante toda su vida, Jesús aquí en la tierra fue dirigido por el Espíritu Santo desde su concepción en el vientre de María hasta su ascensión. And during that whole time that Jesus was on this earth, he was directed by the ¿Por qué Spirit tuvo from un ministerio conception tan to ascension. exitoso? ¿Por qué tuvo el ministerio tan exitoso? Why did he have such a successful Porque él ministry? dependía de la unción. Because he depended on the Él anointing. dependía del Espíritu de Dios. He depended on the Spirit Sin of el God. Espíritu de Dios no se puede hacer el ministerio. de Without the Dios. Spirit of God, you can't have ministry. El Espíritu Santo reviste de poder de lo alto. The Holy Spirit dresses you in power. Y recibiréis poder And you will receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. when the Holy Spirit has come upon you. Y me seréis testigos And you will be witness en Jerusalén, in Jerusalem, en Judea, Judea, en Samaria and Samaria, y hasta lo último de la tierra. and until the Sin el ends of the poder earth. de Dios no se puede hacer You nada. can't do anything without God's power. Iglesias muertas, Dead churches, iglesias llenas de gente pero muertas, full of people, but no life, porque han buscado la manera de entretener a la gente. because they're just entertaining people. Hasta músicos pagados tienen las iglesias. Paid musicians. Es la verdad. And that's the truth. Ve a nuestra iglesia, Look at our church sometimes. porque el que toca para uno de los cantantes más famosos de México Because the one that plays, es nuestro very pianista en la iglesia. famous from Mexico is our pianist. Imagínense. Al Señor se le sirve por amor. You know, you got to serve God through love. Es un don que Él te dio para servir. It's a gift He gave to serve. ¿Por qué los conciertistas cobran tanto dinero para ir a ver un show? You know, why do concert musicians charge so much for admission? Me pregunto. I ask myself. Ahorita se está haciendo un evento. For example, there's an event right now No les voy a decir dónde, porque los que me están oyendo ya saben que estoy hablando de ellos. because people will know I'm talking about it. Pero nomás traer a los músicos cuesta $10,000 But just bringing the musicians is $10K. sin ofrenda todavía. That's just a cost to get them there. Y la gente se emociona a ir a escuchar un concierto cristiano And people get really excited to hear a Christian concert porque los excitan, los emocionan. because it motivates them. No hay nada malo con eso. And there's nothing wrong with that. Está bien. It's a good thing. Pero hacer por dinero, todo lo que se hace por dinero, But, you know, to do a lot of things that are done for money, a veces se queda uno preocupado por eso. sometimes you get worried because of it. Nosotros hacemos un ministerio de amor, de voluntad propia, We have a ministry of love through. juntamos dinero, We raise money vamos for a dar those las things. conferencias a los pastores, We go do conferences for pastors. pagamos por los pastores la comida, We pay for their food. pagamos por nuestros gastos, We pay our own los expenses. coordinadores, Coordinators, los colaboradores, those who help, y todo lo cubrimos el ministerio. and we all cover that as a Y no ministry. recibimos ofrenda. And we don't receive Y offers. llegamos y el Señor nos sigue bendiciendo. And we arrive in the Entonces Lord. hemos aprendido a hacer el ministerio de otra manera. So we're doing ministry in a different Hemos way. aprendido a hacer el ministerio de amor, de dependencia en Dios. You know, we depend on God. In these Ahorita se things. están preparando un evento para Piedras Negras, You know, we're coordinating an event now for otro para la Piedras Ciudad Negras de México. and another in Mexico City. Entonces vamos viendo cómo Dios está abriendo más puertas So we're seeing how God's opening doors. y cómo Dios nos ha dado las personas claves para coordinar todos estos eventos, And He's putting people in place to help coordinate qué those bendición. events. And it's a blessing de ir a servir, to go serve, hacerlo para la gloria de Dios. to do it for the glory of Y lo God. hacemos para los pastores, And we do it for the pastors. porque a veces sus recursos son limitados. Because a lot of times, you know, the resources are limited. No llegan a una conferencia porque tienen que pagar. You know, they can't go to a conference because they can't pay. Estaban cobrando 150 pesos They were charging 150 pesos por el manual de la clínica, for the manual of the clinic. pero llegaban algunos pastores y decían, pastor, solamente tengo 30 centavos, tengo 30 pesos, tengo 40 pesos. ¿Me puede dejar el libro por eso? But some were saying, some pastors like, I got 30 cents. Es que lo necesito. I need it, but I don't have any Mi pastor finances. compañero también necesita uno. And I need what my friend Pues pastor. yo needs pago one. este y regálame el otro para llevárselo a You él. know, I'll pay this one at 30 cents and can you give me another one? Claro, ¿no? And I'm like, you know, that's fine. Es una bendición. If it's a blessing for them.
¿Cómo voy yo a darme cuenta que una persona ahí en México For example, a person in Mexico me pidió que le autorizara el manual had asked to authorize to use the manual. y él está viajando, He's traveling, dando conferencias giving con el conferences manual? with that manual. Para mí es una bendición. For me, that's a blessing using the material we have provided. Y él está haciendo bendición a otros. And he is being a blessing to others. Y eso es lo que Dios quiere. And I think that's what God La Biblia wants. dice, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, Since God anointed with the Holy Spirit and with power to the Lord Jesus Christ, y como Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, and since he was doing good and freeing all of the oppressed by the devil, porque Dios estaba con Él. because God was with him. Entonces el Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu So the Lord Jesus Christ was full of the Spirit para hacer el ministerio. to do Tú ministry. necesitas ser lleno del Espíritu. So you need to be full of the Spirit. Tú necesitas tener el fuego de Dios. You need to have the fire of God. Y si no tienes lucha con ello, And if you struggle with that, tienes que sacar cosas de tu vida. get those things out Primero of el that. Espíritu Santo tiene que hacer limpieza. You know, the Holy Spirit's got to clean shop first. Tiene que sacar en la basura. Mira, aquí cada quien Take que the tiene trash una out. casa Everybody, for example, that has a home, tiene que ir a hacerle limpieza. you got to go clean Así it. que Right? la esté rentando. Even if you're renting the house, you got to keep it clean, right? ¿Sí? ¿Verdad? Right? Está sucia. It's dirty. ¿Cómo quieres venir a traer al Espíritu Santo How do you a vivir want to dentro de bring ti the Holy Spirit cuando tu vida no está to sana? live inside you when your life is dirty, Cuando todavía se mezcla con tantas when cosas. it's still mixed with so many things? ¿Cómo permite que el Espíritu Santo viva en el templo que está profanado, How can you require the Holy Spirit que to live está in that temple? corrupto, It's corrupted. que hay escoria, You know, that there's just things in there. que hay muerte ahí, There's death there. que huele a rata muerta? It smells like dead rats. ¿Y quieres traer al Espíritu Santo a vivir ahí? But you want to bring the Holy Spirit to live inside of you there? ¿Usted cree que es un buen lugar para traerlo? Is that a good place to bring them? ¿Cómo quiere tener al Espíritu Santo, How would you want to make que es the la Holy Spirit? fuente que te nutre, It's that fountain que who te gives alimenta, you- who gives que you- te mantiene en relación con el Padre, maintains you in relationship porque Él with intercede por nosotros, intercedes for us? que cuando vamos a adorar tenemos que adorar en espíritu y en verdad para Because when we que nuestra worship, adoración It's llegue. in spirit and truth. Y So que it Él can es la reach. zarra de nuestra herencia hasta la posición adquirida, And it's that essence que of es our en la inheritance, redención. and that redemption in Christ. Porque si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús If that spirit who raised from dead mora en Christ vosotros, dwells in us, el que levantó de los muertos a Jesús he that raised Jesus from the vivificará dead vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. will quicken our bodies. Entonces la garantía que tú tienes de tu salvación es que el Espíritu de Dios vive en ti. So the guarantee that you have is the Holy Spirit dwells in you. Tú me preguntas, ¿se pierde la salvación? ¿No se pierde? You know, you ask me, can you lose salvation? No, It's yo not le that digo, you're losing. la palabra salvación no se pierde porque la palabra salvación es salvación. You know, the word salvation Es is incorrecto salvation. decir que la salvación se pierde, ¿no? It's incorrect just grammarly to use it that way. No, el que se pierde es usted. You know, the person that's lost is you, Porque si el Espíritu Santo no vive because if the dentro Holy de ti, Spirit is not living in you, no tiene residencia permanente, and it does not have a permanent residence in you, no tiene garantía de la then it vida has eterna. no guarantee of Él eternal es la life. garantía. He is that guarantee. Aquí nos usa el Señor para hacer la obra The Lord uses us to do the work, y allá nos va a usar para continuar su and He ministerio. will use us to continue the ministry there. Que el Señor bendiga esta palabra. That el the día de hoy. Lord bless this word, Que el Señor traiga bendición sobre ti and He be blessing y upon you, permita que tu oración llegue a Dios and that your prayer gets to God, para que el Espíritu Santo pueda invitarlo so the Holy Spirit a residir en tu vida, can help that growth in your life, que vive en su templo, to dwell in your temple, donde Él pueda operar a través de ti where He can operate y through you manifestar los dones and manifest the gifts para ayudar la vida de otros. to help the life of Que el Señor others. bendiga su Lord palabra. bless His word. Thank you. Puesto de pie, vamos.